me centro en lo pequeño y lo pequeño se hace grande. Si me centro en lo grande se hace pequeño. Esto es muy importante. Si me centro en lograr algo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, una vez lo tenga, se va a hacer pequeño. Pero si me centro en lo pequeño, que es cada día que puedo hacer para ayudarme a mí y ayudar a los demás, pequeñas acciones pequeñas, se hacen grandes. Porque es una cadena de favores, es una cadena de bondad, es una cadena de amor que se va expandiendo, pum, 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 y de repente suceden los milagros. Simplemente con una pequeña acción, simplemente con una pequeña acción de amor. Pequeñita, 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 como puede ser este vídeo, unas palabras, este paisaje, cualquier pequeña cosa. En tu caso puede ser cualquier otra. Escucharme también es un acto de amor. El escucharme y reconocer lo que estoy diciendo también es un acto de amor, porque mis intenciones son buenas, mis intenciones son de crecimiento, mis intenciones son de agradecimiento por la vida, de agradecimiento por el plan de Dios, de agradecimiento por todo. Y es un claro agradecimiento a algo superior, que no soy yo. Yo soy un humano, un hijo de Dios, un hijo de la fuente, pero no soy Dios. Esto es muy importante, muy importante. Tener ese agradecimiento en tu vida. Agradece la vida. Agradece. Agradece. Ah, mira, comentarios. A ver, ostras, hay mogollón de comentarios. Saludos desde Argentina. Hola Begoña, deseo que estés bien. Kefa, deseo que estés bien, gracias de corazón. A ver. Gracias de corazón a todos. Juan González. Así es, no somos perfectos. Con perfección no existiríamos. Qué bonito es querer y dar. Es que qué bonito es amar, ¿verdad? Y qué bonito es dar. Ofrecer tu amor a los demás. Es muy bonito porque es lo que necesitamos todos.